Después de mi aborto espontáneo, mi esposo, que es psicólogo, me hipnotizó para hacerme perder la memoria, solo para poder llevarse a una paciente con depresión a hacer una rehabilitación psicológica. Durante los siguientes 3 meses, él y mi hijo viajaron por todas partes con ella. Solo cuando por fin se cansaron de jugar, se dignó a devolverme la memoria. Volví a ser esposa y madre, solo que una que ya no intervenía, no insistía, no causaba problemas. Pensaron que estaba haciendo un berrinche, buscando atención, haciéndomela difícil, y no les importó, hasta que vieron la publicación que hice. Ayuda, mi memoria ha vuelto pero mis sentimientos no. ¿Qué debo hacer? Las personas ni siquiera pueden empatizar con su yo del pasado. Ahora me siento tensa e incómoda solo por vivir bajo el mismo techo con mi esposo y mi hijo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Por favor, ayúdenme. Capítulo 1. Dormía profundamente bajo las sábanas cuando de repente escuché un chasquido seco. La luz se encendió, y una claridad cegadora inundó mi visión. Sobresaltada, abrí los ojos de golpe y vi una figura alta de pie junto a la puerta. El rostro apuesto detrás de unas gafas de montura plateada estaba frío y carente de emoción. Parpadeé varias veces antes de darme cuenta. Era mi esposo, Ezequiel. Su voz era firme, sin la menor emoción. ¿Por qué estás durmiendo en la habitación de invitados? Me incorporé envuelta en la manta y solté una risa incómoda. Acabo de recuperar la memoria. Todavía no me acostumbro. Por ahora durmamos separados. Necesito algo de tiempo para adaptarme. Él asintió con indiferencia. Como quieras. Luego, como si fuera algo casual, añadió, hoy no me llamaste. Lo miré, confundida. ¿Qué llamada? Hoy no tenía nada de qué hablar contigo. ¿Por qué iba a llamarte? Su presencia se volvió más fría. Antes, si no regresaba a casa antes de las 10, me llamabas sin parar y me acosabas. Recordar mi comportamiento pasado me avergonzó tanto que los dedos de los pies se me encogieron. Lo siento, no volveré a hacerlo. Mirar esos recuerdos era como tropezar con las publicaciones vergonzosas que hice en internet en la secundaria, cuando ya llevaba tiempo trabajando, tan humillante que me hormigueaba el cuero cabelludo. La razón por la que me hipnotizó para borrar mi memoria fue que, una noche a medianoche, llamé a una de las pacientes de Ezequiel, insulté a Lluviana, la llamé zorra, la acusé de fingir depresión para seducir al esposo de otra, y dije que si de verdad estaba enferma debería tomar medicación en lugar de desnudarse y meterse en la cama de un hombre. Lluviana se derrumbó llorando por mis insultos. Ezequiel tomó el teléfono. Su voz seguía calmada y firme, y me dijo que volvería a casa de inmediato. Yo, satisfecha, creí que había ahuyentado a la tercera en discordia que intentaba entrometerse en mi matrimonio. Pero cuando Ezequiel regresó, me dijo, voy a llevar a Lluviana a vivir al bosque durante 3 meses, para acercarse a la naturaleza y hacer rehabilitación psicológica. A su lado, nuestro hijo Diego levantó la mano emocionado. Yo también voy. Yo también voy. La tía Lluviana me dio dulces la última vez. Quiero ir con ella. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Y nuestro viaje por el aniversario? Llevo medio mes preparándolo. Acordamos ir cuando Diego estuviera de vacaciones. No vamos a ir, dijo con frialdad. La condición psicológica de Lluviana es grave. Necesito quedarme con ella para tratarla. Quiero ir a la montaña. No quiero viajar con mamá. Es muy aburrido. Me gusta más la tía Lluviana. Por supuesto que me negué. Perdí el control, gritando y discutiendo de forma histérica. Él, impaciente, me empujó con fuerza. Diego también me embistió con la cabeza. Una oleada de dolor ardiente me atravesó. De entre mis piernas brotó sangre roja y brillante. Perdí al hijo que llevaba medio año intentando concebir. Y como tenía miedo de que siguiera causando problemas, usó a la fuerza conmigo una hipnosis experimental inmadura. Borró mi memoria y me abandonó en el hospital. Capítulo 2. Le aseguré una y otra vez que en el futuro no volvería a llamarlo de manera impulsiva para acosarlo. Pero el semblante de Ezequiel se volvió aún más sombrío. Tras un largo silencio, dijo con frialdad y absoluta certeza, Noemí, estás haciendo un berrinche. Dicho esto, se dio la vuelta y dejó caer otra frase. Si quieres armar escándalo, hazlo. No olvides ordenar mi estudio. Me quedé con las palabras atoradas en la garganta. Tras pensarlo un poco, saqué el teléfono y, bostezando, empecé a buscar una niñera adecuada. No puedo hacerlo. De verdad que no puedo. Admiro a la Noemí de antes. Todos los días se levantaba a las 6 de la mañana. Preparaba con sumo cuidado el desayuno para su hijo, que tenía incontables alergias. A las 7, hacía otro desayuno distinto para Ezequiel, cuyo estómago era frágil. Después de comer algo de manera apresurada, comenzaba la limpieza general de la casa.
porque Ezequiel tenía manía por la limpieza y no permitía ni el más mínimo desorden. El estudio, en particular, debía estar impecable. Hoy intenté recrear a la Noemí de mis recuerdos y casi me desmayo del cansancio. Al ordenar los documentos del estudio los metí de cualquier manera. Seguramente por eso Ezequiel vino especialmente a recordármelo. Me dormí aturdida. Apenas habían pasado unos minutos cuando unos golpes fuertes en la puerta me despertaron. ¿Todavía no te levantas a hacer el desayuno? Voy a llegar tarde a la escuela. Era Diego, gritando con impaciencia. Ya era hora del desayuno. Por suerte, yo ya tenía un plan. Pedí comida a domicilio con entrega programada. Llegará en un rato. Dicho eso, volví a dormirme de manera difusa. Escuché a Diego patear la puerta con rabia. Papá nunca debió traerte de vuelta. La tía Lluviana siempre me preparaba el desayuno. No sirves para nada. La siguiente vez que abrí los ojos fue porque Ezequiel me arrancó de la cama de forma brusca. ¿Qué le diste de comer a Diego? Yo tenía el rostro lleno de confusión. Me arrastró hasta Diego, que estaba cubierto de manchas rojas y tenía dificultades para respirar. Aunque estés enojada, no deberías desquitarte con tu hijo. Tiene una alergia grave. Si yo lo hubiera descubierto un poco más tarde, se habría asfixiado hasta morir. La ambulancia llevó rápidamente a mi hijo al hospital. Yo corrí detrás explicando sin parar. De verdad no sé por qué pasó esto. Al pedir el desayuno personalizado, indiqué los alérgenos y lo hablé con todo detalle. Me prometieron que lo prepararían con muchísimo cuidado. Nunca imaginé que Diego aún así tendría una reacción alérgica. Ezequiel me lanzó una mirada llena de fastidio. No inventes excusas. Antes espantaste a los 2 nutricionistas que contraté. Controlabas de forma autoritaria la dieta de Diego. Él solo estaba incómodo por tu presión y dijo un par de cosas a favor de Lluviana. Y tú lo castigaste deliberadamente de esta manera. No, eso fue porque... Basta. No hagas que me arrepienta de haberte devuelto la memoria. Mis palabras quedaron interrumpidas por su tono helado. Controlar la dieta de Diego era claramente porque su constitución era especial y propensa a las alergias. Por eso no se le permitía comer cualquier cosa. En cuanto a los 2 nutricionistas, ambos renunciaron por iniciativa propia tras menos de una semana, porque consideraban que había demasiadas cosas a tener en cuenta y era demasiado problemático. En fin, explicarlo era una molestia. Cuando llegara la nueva niñera, todo esto ya no tendría nada que ver conmigo. El médico dijo que era una alergia a la miel. Como había ingerido poca cantidad, no era grave. Con una bolsa de suero bastaría. Llamé a la tienda para preguntar, y el gerente dijo que la miel era un obsequio adicional, claramente marcado como alérgeno y con etiquetas de advertencia. Parece que Diego la comió por antojo. Siempre le han gustado los dulces, pero es alérgico a la miel y al chocolate. Antes, yo lo controlaba estrictamente y no pasaba nada. Esta vez, al no prestarle atención, ocurrió el accidente. Tía Noemí. Justo cuando iba a girarme para hablar con Ezequiel, un cuerpo suave y cálido se abrazó de repente a mis piernas. Capítulo 3. Ivy, ¿qué haces en el hospital? Me agaché con alegría y la abracé sonriendo. Ivy era mi pequeña compañera durante el tiempo en que estuve sin memoria. Durante esos días en el hospital, estaba asustada y perdida, como si a mi corazón le hubieran arrancado un gran pedazo. Pasaba las horas aturdida y desorientada, como una planta flotante golpeada por el viento y la lluvia, sin saber qué debía hacer. Ni siquiera entendía muchas cosas básicas. Fue Ivy quien, como si yo fuera una niña de jardín de infancia, me enseñó todo paso a paso. Me acompañó y evitó que me sintiera tan sola en aquel hospital frío. Se cayó del columpio por andar jugando. Se golpeó la cabeza y la trajimos a que la revisaran, dijo su tío. Mickey, al verme, sus ojos se iluminaron un poco, como si se alegrara. Ay, ¿estás bien? ¿Te duele? Con preocupación, acaricié la cabecita de Ivy. Ella me rodeó con los brazos y frotó su mejilla contra la mía. Ivy no tiene dolor, solo extraña mucho a la tía Noemí. Yo también te extrañé, Ivy. Mickey observó la escena con ternura. En sus rasgos delicados apareció un atisbo de preocupación. ¿Y tú por qué estás en el hospital? ¿Te pasó algo? ¿Es grave? Estoy bien. Es mi hijo. Tuvo una alergia y lo trajeron aquí. Ah, qué alivio, suspiró, y luego reaccionó. No. Quiero decir, ¿tu hijo está bien? Me hizo reír. Está bien. Con un suero se arregla. Justo cuando iba a decir algo más, se oyó la voz de Ezequiel, cargada de enojo. Noemí. Me giré. Su mirada pasó de Mickey a mí. Al verme sonreír, frunció el ceño, como si aquello le resultara molesto. Diego está llorando. Me apresuré a mirar a Diego. La hinchazón de su rostro ya había bajado a la mitad. Tal vez la alergia había sido demasiado incómoda, y tenía los ojos llenos de lágrimas. Mientras lloraba, señaló a Ivy.
enfadado y desesperado. ¿Quién es ella? Es Ivy, una hermanita. Antes, en el hospital, fue ella quien me acompañó. No llores. Las lágrimas en la cara son incómodas. Y además, como hermano mayor, tienes que dar ejemplo a la pequeña. No sé por qué esas palabras lo enfurecieron. Empezó a llorar y gritar. Ella no es mi hermana. Vete, no quiero que te metas conmigo. Siempre le había caído mal. No era la primera ni la segunda vez que me echaba. Al ver que estaba tan alterado que incluso la sangre empezaba a retroceder por el tubo de la inyección, salí rápidamente. No vi cómo fruncía los labios y lloraba aún más fuerte. Después de subir varias veces el pago, por fin una niñera aceptó ir a probar el trabajo en casa. Les avisé con antelación. Encontré una niñera adecuada. Vendrá en un rato. Ustedes también estén en casa para ver si les parece bien. Después de aquel día en el hospital, Diego, cuyo carácter parecía haberse suavizado un poco, habló en voz baja. Mamá, ¿tú no decías que no te gustaba que hubiera extraños en casa? Parecía que hacía muchísimo tiempo que no me llamaba mamá. Siempre me trataba de tú. Incluso me llamaba por mi nombre. Si lo regañaba, solo se volvía más rebelde. Decía que no le gustaba una madre como yo, que la tía Lluviana era 10.000 veces mejor. Me quedé aturdida por un instante. Incluso se me erizó la piel. Dejando a un lado esa incomodidad, solté una risa seca. Con una niñera será más cómodo. Ezequiel se ajustó las gafas. Que descanses un tiempo tampoco está mal. Solo que, resopló con desdén, no vaya a ser que cuando llegue la persona, vuelvas a echarla con la excusa de que intenta seducirme. Al mencionar mis momentos vergonzosos, sentí que el cuero cabelludo me hormigueaba de pura incomodidad. Cuando una tiene el cerebro completamente dominado por el amor. Es así, aquella niñera solo salió del baño sin ponerse la ropa a tiempo, y yo ya creí que estaba intentando seducir a mi esposo. Así que la eché de casa esa misma noche. Por suerte, tras perder y recuperar la memoria, me deshice de ese cerebro enamorado. De lo contrario, quién sabe cuántas humillaciones más habría pasado. Justo cuando iba a prometer que eso no volvería a ocurrir, sonó el timbre. Diego me miró con cautela y, de manera poco habitual, fue él quien se levantó a abrir la puerta. En la entrada se armó un pequeño alboroto. Yo aún me preguntaba qué pasaba cuando entró Lluviana, joven y radiante. No esperaba que de verdad fuera la casa del doctor Ezequiel. Vi el anuncio buscando niñera y pensé que podría ayudar al doctor Ezequiel. Así que vine. Capítulo 4. La apariencia siempre serena de Ezequiel se quebró de golpe. El vaso que tenía en la mano fue estrellado con fuerza contra la mesa, y el agua salpicó por todas partes. Ya te dije que mi relación con Lluviana es una relación normal de médico y paciente, que no hay nada entre nosotros. ¿Por qué aún así la haces venir a trabajar como niñera para humillarla? No tenía forma de defenderme. En realidad, casi ninguna niñera aceptaba la larga lista de requisitos que yo exigía. Después de mucho esfuerzo, por fin hubo una dispuesta a venir, y la llamé sin siquiera mirar quién era. ¿Quién iba a imaginar que sería Lluviana? En ese punto, explicarlo ya no servía de nada. Así que solo pude improvisar una salida forzada. Sé que antes fui demasiado susceptible y malinterpreté las cosas. Ahora que ella está dispuesta a venir a mi casa como niñera, y que ustedes convivieron 3 meses y se conocen bien, es muy adecuado. Además, así compenso mis errores de antes. Mis palabras sonaron extraordinariamente generosas, pero el corazón de Ezequiel dio un vuelco. Observó con atención mi expresión. Parecía relajada, incluso sonreía, como si se hubiera quitado un peso de encima. Estaba más hermosa que antes. Sin saber por qué, sintió una opresión en el pecho, como si hubiera perdido algo importante. Durante su silencio, los ojos de Lluviana se enrojecieron. ¿He causado un malentendido en la familia del doctor Ezequiel? Lo siento. Como recibí gratuitamente el tratamiento del doctor Ezequiel, él me acompañaba todas las noches hasta muy tarde. Incluso me llevó al extranjero, a montañas y bosques, para hacer terapia psicológica. Me sentía muy agradecida y en deuda. Por eso vine. No sabía que esto provocaría discusiones entre ustedes. Lo siento. Me iré ahora mismo. Tras aquella serie de explicaciones, Lluviana, por supuesto, se quedó en la casa. Ezequiel incluso me advirtió especialmente que recordara mis propias palabras y que no la molestara a propósito. Después de decir eso, rozó suavemente mi mejilla y habló en voz baja. Noemí, no necesitas comportarte bien a propósito para complacerme. Estoy acostumbrado a tu forma ruidosa de ser. En el dormitorio principal ya cambié las sábanas por las que más te gustan. Mañana vuelve a dormir allí. Esas palabras parecían haber aparecido en mis recuerdos. Me quedé distraída. En la universidad, Ezequiel era una figura destacada del campus, rasgos finos, temperamento frío y resultados académicos sobresalientes. Por eso, cuando logré conquistarlo,
Estaba tan emocionada que lo anuncié a los 4 vientos, proclamando mi territorio ante todos. Incluso regañé duramente a las chicas que aún se atrevían a entregarle cartas de amor. Eso atrajo muchas críticas y burlas. Decían que Ezequiel y yo no éramos compatibles en absoluto, que yo parecía una mujer vulgar y conflictiva, y que tarde o temprano terminaríamos rompiendo. Estuve triste durante 2 días. Esas palabras llegaron a oídos de Ezequiel. Fue la primera vez que se saltó una clase para ir a buscarme. Me abrazó con fuerza y dijo: «Me gusta como eres cuando haces ruido. Eso demuestra que me amas mucho». Lamentablemente, después de casarnos, mis celos y discusiones se repitieron una y otra vez. Él pasó de consolarme a pensar que yo exageraba, hasta acabar hartándose. Cada vez fue más frío conmigo, y en el informe donde evaluaba mi estado psicológico escribió: «Mujer histérica en la menopausia». Capítulo 5. Se me volvió a erizar la piel y, de repente, tuve una revelación. Probablemente quería que esa amplia habitación de invitados fuera para Lluviana. Así que al día siguiente intercambié habitaciones con ella y me fui a vivir al cuarto de la niñera. Sin embargo, noté un rastro de ira contenida en los ojos de Ezequiel. Ni siquiera se dio cuenta de que el café había quemado a Lluviana, que estaba a su lado. Por la noche, antes de llevar a Lluviana al estudio, incluso me miró adrede. Yo seguí deslizando el dedo por el móvil, totalmente indiferente. Aunque en casa nadie podía entrar al estudio salvo yo, ni siquiera Diego. Al fin y al cabo se trataba de Lluviana. Hacer una excepción era normal. No sé qué le pasaba, pero empezó a disfrutar comparando. Elogiaba que la comida de Lluviana era mejor que la mía. Elogiaba que la casa estaba más limpia que cuando yo la ordenaba. Elogiaba que el estudio estaba organizado de forma más práctica que antes. Yo me quedé sin palabras y puse los ojos en blanco. Si quería elogiarla, que lo hiciera. La verdad es que Lluviana lo hacía bien. ¿Era necesario pisotearme a mí de paso? Al ver que no reaccionaba, su presión emocional bajó aún más. Yo no entendía nada y tenía todavía menos ganas de compartir el mismo espacio con él. «Mamá, la tía Lluviana me dio un caramelo hace un momento. ¿Puedo comerlo?» Diego, que últimamente había estado mucho más callado, me lo preguntó sosteniendo el dulce. Ni siquiera levanté la cabeza. «Si quieres comerlo, cómetelo, pero es un caramelo de frutos secos». ¿Y qué? De repente, Diego rompió a llorar desconsoladamente. «Mamá, no hagas esto. No me ignores. Soy alérgico a los frutos secos. Antes nunca me dejabas comerlos. Sé que me equivoqué. Antes lo hacías por mi bien. No me ignores. A partir de ahora me portaré bien». De verdad que mi cerebro no reaccionó a tiempo. Después de recuperar la memoria, a menudo me sentía lenta. Cosas que antes tenía grabadas a fuego en la cabeza se iban desvaneciendo poco a poco. Al ver a Diego llorando de forma tan lamentable, no supe qué hacer y miré a Lluviana, que estaba a un lado. «¿Por qué no lo consuelas tú? Siempre le has gustado mucho». Lluviana lo tomó en brazos para calmarlo. Yo me alejé rápidamente, dejando atrás el sonido del llanto, la yo de mis recuerdos. Al ver a Diego así, sin duda habría sentido dolor y culpa, pero me llevé la mano al pecho y no sentí nada. Un pozo antiguo, sin una sola ondulación, durante el tiempo en que no tenía memoria. A veces lloraba sin motivo y el corazón me dolía tanto que pasaba noches enteras sin dormir. Tal vez ya había llorado hasta secarme. Había agotado todas mis emociones y no me quedaba energía para sentir nada más. Por la noche, Ezequiel entró al baño a ducharse y, al poco rato, me llamó. «Noemí, tráeme la bata». Yo estaba pintándome las uñas y no tenía las manos libres. Al ver a Lluviana, dije: «¿Puedes ir tú?» «Ahora mismo no puedo». Las mejillas de Lluviana se sonrojaron. En sus ojos había una timidez juvenil. Se mordió el labio y asintió. «Claro, si el doctor Ezequiel necesita ayuda, puedo ayudar en lo que sea». Ella fue. Yo no le di importancia y seguí admirando mi manicura. Entonces escuché desde dentro una palabra cargada de furia: «Fuera». Justo después, el sonido seco de un puñetazo rompiendo el cristal. Al poco rato, Ezequiel salió con la mano sangrando y caminó hacia mí lleno de ira. «Noemí, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Antes nunca dejabas que ninguna mujer se me acercara. ¿Y ahora, incluso la empujas directamente hacia mí?» Capítulo 6. Lo miré con desconcierto. Él se rió de rabia. «Bien, no te arrepientas». Ezequiel agarró a Lluviana, empapada de pies a cabeza y con la ropa abierta por el pecho, y la arrastró hacia el dormitorio principal, cerrando la puerta de un portazo. Yo me fui a dormir como siempre. No tenía ni idea de que, en mitad de la noche, Ezequiel entró en mi habitación con el rostro frío. Se quedó un buen rato de pie junto a la cama y terminó haciendo exactamente lo que más odiaba que yo hiciera con él: revisar mi teléfono. El post que había publicado en internet unos días antes apareció ante sus ojos. «Ayuda.
¿Qué hago si recuperé la memoria pero no los sentimientos? Las personas ni siquiera pueden empatizar con su yo del pasado. Ahora me siento tensa e incómoda solo por estar bajo el mismo techo con mi esposo y mi hijo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayuda, por favor. Los internautas, curiosos y entusiastas, comenzaron a comentar. Amnesia digna de novela. Rápido. Cuéntalo todo con detalle. ¿Cómo que no recuperaste los sentimientos? ¿Daño en el hipocampo? ¿No puedes sentir emociones? Divorcio. Una palabra, divorcio. Yo añadí más detalles, principalmente. Al recordar cómo era antes emocionalmente me da mucha vergüenza. Ya no siento ese amor por mi esposo ni por mi hijo. Para que se hagan una idea de cuánto amaba antes, no permitía que ninguna mujer se acercara a mi esposo. Si no volvía a casa antes de las 10 de la noche, lo bombardeaba con llamadas. Incluso llegué a pensar que la niñera intentaba seducirlo y la eché, y hasta llamé para insultar a una de sus pacientes. En resumen, cuando lo recuerdo, siento que la yo de antes estaba completamente loca. Parece el típico caso de cuando las hormonas están a tope y crees que tu esposo es un galán espectacular, pero cuando se enfrían, descubres que en realidad es como un duende feo, se rompe el hechizo. Antes estabas bastante desquiciada. Esto es una esposa devota, que despertó. Entonces ahora no sientes nada por tu esposo. O si sientes algo pero ya no de forma exagerada. Respondí, es como un desconocido familiar. Me da rechazo tener intimidad con él, aunque hay muchos recuerdos. No logro entender cómo pude amarlo tanto. Incluso, como mi esposo es psicólogo, llegué a sospechar si antes no me habría hecho algún tipo de sugestión. Ellos respondieron, no leas tantas novelas. Los psicólogos no son tan poderosos. Es simplemente que el amor se fue apagando. La amnesia solo aceleró el proceso. ¿No hay una frase que dice que el amor cambia en un instante? Así tu esposo también lo pasa fatal. Si no puedes recuperarte, mejor divórciate. No sigas torturando a la gente. Respondí de nuevo. ¿Y qué hay de los sentimientos hacia mi hijo? Él es el niño que llevé 10 meses en el vientre. Somos familia de sangre. ¿Cómo pueden desaparecer esos sentimientos? Eso sí es raro. ¿No estarás ocultando algo? Has contado muchas cosas, pero no cómo perdiste la memoria ni qué te pasó. Si antes amabas a tu hijo, no debería ser posible que ahora no sientas nada. El vínculo de sangre tiene una atracción innata. No puede desaparecer. Respondí. Antes amaba mucho a mi hijo. Nació prematuro. Me costó muchísimo sacarlo adelante. Tiene una constitución muy alérgica. Yo cuidaba todo al extremo y controlaba estrictamente su alimentación. Él se quejaba, pero yo pensaba que era pequeño y no entendía. En cuanto a cómo perdí la memoria, en ese momento estaba celosa y discutí con mi esposo. Él me empujó y tuve un aborto. Luego seguí armando escándalo, y perdí la memoria. Los internautas se quedaron en shock. Espera, ¿aborto? Ese es el punto clave. Se ve claro, es evitación por estrés postraumático. Este tipo de síntomas hacen que la persona se vuelva insensible ante todo lo relacionado con el trauma. Pierda interés y se vuelva emocionalmente entumecida. Encaja exactamente con tu situación. Entonces, ¿qué hago? ¿Tiene tratamiento? Es muy difícil. Para ti es una forma de sufrimiento. ¿Tratamiento de qué? Divórciate ya. Un tipo violento que ejerce abuso doméstico. Bien lejos. Capítulo 7. Ezequiel dejó el teléfono a un lado y se quedó sentado en el estudio toda la noche. Al unir esas palabras con el estado reciente de Noemí, la conclusión era evidente. Noemí ya no lo amaba. Por eso se había vuelto completamente indiferente hacia él. No era un berrinche, no era enojo, ni mucho menos un arrebato de orgullo. Era que, desde el fondo del corazón, había dejado de importarle, incapaz de generar la más mínima emoción. No le importaba que él tuviera contacto con Lluviana, ni siquiera que Lluviana entrara en su baño, porque ya no lo amaba. Ese reconocimiento le provocó a Ezequiel un dolor punzante en el corazón. Le brotó sudor en la frente. Se cubrió el pecho y ni siquiera se atrevía a respirar con fuerza. ¿Cómo podía ser posible? Llevaban tantos años juntos, solo que últimamente él se había vuelto impaciente. Sentía que Noemí lo hacía quedar mal, y por eso no pudo evitar querer huir. Solo 3 meses. 3 meses. Dejar a Noemí, que había sufrido un aborto y perdido la memoria, abandonada en el hospital durante 3 meses. Ezequiel empezó a temblar al darse cuenta. No pasaba nada. Aún podía compensarlo. Noemí solo estaba enferma. Mientras fuera al hospital y recibiera tratamiento, sin duda podría recuperarse otra vez. No era algo tan grave. Se consolaba a sí mismo. Al despertar, al buscar el teléfono, noté que estaba ardiendo. Por un momento pensé que la batería iba a explotar. Asustada, lo arrojé lejos. Por suerte, tras esperar un buen rato no pasó nada, así que volví a encenderlo para revisar las respuestas del post.
Desde que mencioné el aborto, la mayoría de los internautas me aconsejaban divorciarme. Yo también lo estaba considerando. El tema de los bienes no era un problema. Poco después de graduarnos de la universidad, una amiga cercana y yo abrimos un salón de belleza. Subimos algunos videos a internet y se volvieron virales. Luego la popularidad siguió creciendo. Abrimos varias sucursales. Ahora somos dueñas que prácticamente no intervienen. Y aún así los ingresos siguen siendo considerables. Lo único que me preocupaba era Diego. No sabía si podría aceptar que sus padres se divorciaran. Al salir a desayunar, descubrí que Ezequiel aún no se había ido. No sabía qué había pasado la noche anterior con Juliana, pero él se veía pálido, con un estado anímico muy deteriorado. Noemí, luego te llevaré al hospital para que te revisen. Puede que haya algún problema con la recuperación de tu memoria. Forzó una sonrisa. Su voz sonaba extrañamente suave. Lo miré varias veces con extrañeza. ¿Qué problema? Mi memoria no tiene lagunas. Los experimentos de amnesia casi no se realizan. Surgió un pequeño inconveniente. Asentí, comprensiva. Fui la primera persona en someterse a un experimento de amnesia. Es normal que coopere contigo. Sus pupilas temblaron. ¿Cómo sabes que fuiste la primera? Lo escuché, cuando estaba aburrida, sentada en un rincón tomando aire. Oí a unas enfermeras murmurar. Ese experimento de amnesia nunca se había hecho antes. Que el doctor Ezequiel se atreviera a usarlo en su propia esposa, es demasiado despiadado. Si cometía un error y dañaba el cerebro, solo pensarlo da miedo. El doctor Ezequiel incluso nos dijo que no dejáramos salir a la señorita Noemí del hospital, que la mantuviéramos restringida y que no le contáramos nada. La señorita Noemí acababa de sufrir un aborto. No tenía a nadie que la cuidara y encima había perdido la memoria. Pasaba los días mirando por la ventana, aturdida. Da mucha pena. Incluso enfermeras que no me conocían sentían lástima por mí, mientras Ezequiel y Diego estaban en el extranjero acompañando a Juliana, tomándose una foto tras otra, todos sonrientes. Lo dije con total calma, pero a Ezequiel se le enrojecieron los ojos. Haré que te recuperes. Seguro que podrás recuperarte. ¿Ya se dio cuenta de que mis sentimientos no habían vuelto? En realidad, no recuperarlos tampoco estaba tan mal. Simplemente no sentía nada por ellos. Con otras personas, incluso viendo una serie de televisión, me conmovía con facilidad, hasta las lágrimas. Si me recuperaba, en el fondo sentía que sería un dolor insoportable. No quería sufrir así. No hace falta. Así como estoy ahora. Está bastante bien. No, tú me amabas tanto. No puedes simplemente dejar de amar así. Pero hacer ese experimento duele muchísimo. Es como si el cerebro pasara una y otra vez por una lavadora. Cada nervio duele. No quiero volver a intentarlo. Con cada frase que decía, el rostro de Ezequiel se volvía aún más pálido, casi blanco como el papel, tambaleándose. Al verlo así, suspiré. Si no quieres que esto siga así, entonces divorciémonos. Capítulo 8. No. El grito agudo de rechazo vino de Diego. Me agarró la mano con fuerza. Mamá, no te divorcies de papá. No dejes de quererme. A partir de ahora te haré caso en todo. Me portaré bien. Por favor, no me abandones. La reacción de Ezequiel fue igual de intensa. Imposible. No aceptaré el divorcio. Solo lo olvidaste por un momento. Mientras vayamos al hospital, te revisen y te traten. Volveremos a ser como antes. Mamá, ve al hospital. Todo va a mejorar. Diego me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Está bien, solo esta vez. Ezequiel me llevó al hospital. Me hicieron una serie de exámenes y, al final, solo hubo una conclusión: problema psicológico, trastorno de estrés postraumático, una reacción de evitación típica, más que tratamiento. Se recomendaba alejarse de la fuente del trauma. En el despacho, Ezequiel discutía a gritos con sus colegas, perdiendo por completo su imagen calmada, como un loco obsesivo que no aceptaba razones. Verlo me irritó. Me di la vuelta y salí del hospital. Por fin te encuentro. El cuerpo de Mickey, que estaba apoyado contra la pared, se enderezó. Caminó hacia mí con paso rápido. ¿Por qué estás otra vez en el hospital? ¿Qué pasó? Soltó una risa suave. Sus rasgos atractivos mostraban un aire alegre. He estado esperándote. Cuando estabas hospitalizada por la amnesia no recordabas tus datos de contacto. Y la última vez que te vi no alcancé a preguntarte. Pensé que, como trabajabas aquí cerca, vendrías al hospital de vez en cuando. Así que pasaba a probar suerte. ¿Es que Ivy quiere verme? Saqué el teléfono para agregarlo como contacto y pregunté sonriendo. Él bajó la mirada, con voz muy suave. Ella quiere verte, y yo también quiero verte. Como habló demasiado bajo, no lo escuché bien. ¿Qué? Mickey tosió un par de veces, con las orejas enrojecidas. Nada. ¿Ahora tienes algo que hacer? ¿Quieres venir conmigo a ver a Ivy? Acepté encantada.
Me llevó a la puerta del jardín de infancia. Al poco rato, Ivy salió corriendo con su mochilita, llena de alegría. Tío Mickey, tía Noemí. Ivy se lanzó a mis brazos y, pegajosa, me contó cuánto me había extrañado, que quería jugar conmigo, comer cosas ricas juntas e incluso llevarme a su casa. Le toqué la nariz con el dedo. Entonces vamos a comer algo rico ahora. Sí, la pizza que más le gusta a Ivy. Sí, sí. En la pizzería. Ivy comía feliz. Mickey le pellizcó la mejilla. Hoy comes, pero la próxima vez será dentro de un mes. Para entonces no vale hacer berrinches. Ivy había ingresado al hospital por problemas estomacales. El médico recomendó reducir la comida basura, así que habían acordado que solo podría comerla una vez al mes. Lo sé, tío. No quiero volver al hospital. Esta vez fue para que pudieras pasar más tiempo con la tía Noemí. Tienes que esforzarte. ¿A qué se refería? Miré a Mickey con desconcierto. Su rostro atractivo se enrojeció desde la cara hasta el cuello. Al notar mi mirada, empezó a tartamudear nervioso. No, o sea, si tengo otras intenciones. Abrí los ojos de par en par. Pero yo estoy casada. Al oír eso, Mickey frunció el ceño. ¿No piensas divorciarte? ¿Ese hombre te ha tratado así? ¿Todavía no quieres dejarlo? Durante esos 3 meses, Mickey estuvo siempre a mi lado. Sabía perfectamente lo de mi aborto y la amnesia. Cuando supo que había sido obra de Ezequiel, se enfadó muchísimo y lo insultó sin piedad. Ahora, mis emociones hacia Ezequiel ya no eran ni de lejos tan intensas como las de Mickey. Lo propuse, pero él no aceptó. Si no acepta un divorcio de mutuo acuerdo, entonces se puede pedir uno judicial. Yo puedo ayudarte. Mickey me miró con seriedad. De forma instintiva, evité su mirada ardiente. Ya lo veremos más adelante. Se notaba un poco decepcionado, pero aún así insistió. Solo espero que me des la oportunidad de hacer fila. Recordé los cuidados atentos que me había dado durante esos 3 meses, y mi corazón se ablandó. Capítulo 9. Mamá. La voz de Diego apareció al otro lado del cristal. Miré hacia afuera y lo vi de pie allí, con los ojos ligeramente enrojecidos. Lo llamé para que entrara. ¿Qué haces aquí? Apretó los labios y agarró el borde de su ropa, mirando de reojo a Ivy de vez en cuando. Después de la escuela quería comprarle algo rico a mamá. Me sorprendí. Nunca había hecho algo así, ni mucho menos me había regalado nada. Parece que el tema del divorcio realmente lo asustó. Gracias. Entonces vámonos a casa. Al principio pensé en dejar que Diego también comiera allí, pero al recordar lo propenso que era a las alergias, solo pude llevármelo de vuelta. Me despedí con la mano de Ivy. El atardecer alargaba las sombras de Diego y la mía. Quise decirle que no pensara demasiado en todo eso, pero no sabía cómo empezar. Diego bajó la cabeza. Pasó mucho tiempo antes de que hablara con cautela. Mamá, ¿puedes tomarme de la mano? Antes siempre me llevabas de la mano. Solo entonces me di cuenta de que había estado aferrado a mi ropa todo el tiempo. Tomé su pequeña mano, fría al tacto, sin saber muy bien qué sentía. Antes, a Diego no le gustaba que lo tomara de la mano, o mejor dicho, no le gustaba ningún tipo de contacto mío. Para él, yo era esa mamá mala que siempre lo vigilaba y controlaba. Sabía que era pequeño y no entendía las cosas, así que nunca sentí resentimiento. Pero ahora, la memoria recuperada había arrasado con los sentimientos, haciéndome sentir extraña frente a él, creando una distancia inevitable. Mamá, ¿todavía te vas a divorciar de papá? No quise engañarlo. Sí, entonces, después de que te divorcies, ¿puedo irme contigo? Eso me dejó en silencio durante mucho tiempo. Al final, dije, quiero que te quedes con papá. Él también era una de las fuentes de mi estrés postraumático. Si viviéramos juntos en el futuro, no sabría cómo cuidarlo. Así no sería bueno para ninguno de los dos. Vi cómo sus lágrimas caían gota a gota, aunque por dentro no sentía nada. Aún así lo abracé. Al volver a casa, Lluviana ya había preparado la cena. Ezequiel no estaba. Después de comer y ordenar los platos, se sentó frente a mí, con la clara intención de tener una conversación seria. Noemí, hasta ahora, entre el doctor Ezequiel y yo no ha pasado nada, aunque mis intenciones no han sido puras. Nunca lo he conseguido. Levanté una ceja, sin entender a qué venía todo eso. ¿Quieres que Ezequiel y yo no nos divorciemos? Lluviana negó con la cabeza. Sonreía, aún radiante y con un aire tímido. No, me gusta el doctor Ezequiel. Por supuesto que quiero que se divorcien. Lo que quiero decir es que su divorcio no tiene nada que ver conmigo. Cuando esté con el doctor Ezequiel en el futuro, espero que no vuelvas a armar escándalos para separarnos. Antes arruinaste mi relación con el doctor Ezequiel una y otra vez. Cada noche que él me cuidaba con tanta atención, tú venías a interrumpirnos, haciéndome fracasar una y otra vez. Espero que, después del divorcio,
lo sueltes por completo y dejes de aferrarte a él. Me quedé completamente en silencio ante esas palabras. ¿Arruinar a quién? ¿Quién arruinó a quién? ¿No era ella la que se metió en medio? ¿Ahora las terceras en discordia hablan con tanta desfachatez? Ya no sabía qué decir. Solo dejé una frase antes de dar por terminada la conversación. Te deseo éxito. Capítulo 10. Después de eso, Ezequiel intentó varias veces más llevarme al hospital. Yo ya no acepté, me parecía molesto, y empecé a insistir aún más en el divorcio. Noemí, no lo menciones más. No estoy de acuerdo con el divorcio. No quiero divorciarme de ti. Sé que me equivoqué. Lo compensaré. No nos divorciemos. Ezequiel, ¿qué sentido tiene seguir así? Eres psicólogo. Sabes perfectamente que lo que debo hacer es alejarme de la fuente del trauma. Es decir, alejarme de ti. Entonces, ¿por qué no me dejas ir? Sus ojos se enrojecieron por la estimulación emocional. Siempre tan obsesionado con la pulcritud. Ahora ni siquiera se acordaba de afeitarse. Me agarró la muñeca con fuerza y no la soltaba. No es así, nunca quise hacerte daño. Yo solo, no te vayas. Me zafé de su mano. Hemos estado juntos tantos años. Por última vez, déjame en paz. Después de decir eso, hice las maletas y me mudé. Un mes después, cuando estaba a punto de solicitar el divorcio por vía judicial, recibí el acuerdo de divorcio ya firmado por Ezequiel. No quería nada. El niño se quedaba con él. Los trámites se resolvieron rápidamente. Cambié el reparto de bienes a un 30-70 y dejé la casa para él. Quería compensarme, pero yo tenía que pensar en Diego. Él necesitaba un lugar estable donde vivir. No podía quedarse sin hogar solo por el divorcio. En cuanto a la custodia, aunque lloró mirándome, Diego tomó la iniciativa de decir que quería quedarse con Ezequiel, tal como yo esperaba. El divorcio se concretó sin problemas. Mi mejor amiga me organizó una fiesta de celebración. Invité a Ivy, y Mickey vino con ella. Sonreía incluso más que yo. Por la noche, me hizo subir a su coche deportivo y condujo con el viento de frente hacia la costa. Cuando estabas en el hospital dijiste que te gustaba el mar, las flores, todo lo bonito. Entonces pensé que quería regalarte todo eso. La luz clara de la luna se derramaba sobre el mar, reflejando un resplandor azul suave, como fragmentos de la Vía Láctea flotando con el vaivén de las olas. De pronto, los fuegos artificiales se elevaron al cielo. La explosión de colores iluminó toda la playa, revelando una superficie cubierta de flores cuidadosamente dispuestas, hermosa hasta parecer una escena de pedida de mano. Miré a Mickey, temiendo que sacara un anillo y se arrodillara, aunque sentía algo por él. Eso sería demasiado rápido. Al ver que estaba distraída, adivinó en qué pensaba y se echó a reír. No pienses mal. Esto es para celebrar tu divorcio. Si fuera una propuesta, no lo haría de una forma tan cutre. Cutre, ni siquiera mi boda anterior había sido tan grande. Aunque pensaba eso, me relajé y disfruté de los fuegos artificiales y de esas raras lágrimas azules del mar. Más tarde compré una casa nueva, no demasiado lejos. Diego venía una vez por semana y me contaba muchas cosas sobre Ezequiel. Por ejemplo, que Lluviana decía que su depresión había recaído, pero que en realidad fingía. Incluso se descubrió que desde el principio no estaba enferma. Solo había fingido para acercarse a Ezequiel. Ezequiel quiso echarla. Ella, furiosa, intentó drogarlo por la noche y meterse en su cama, pero Ezequiel pasó toda la noche encerrado en el baño y, al amanecer, llamó directamente a la policía. Lluviana fue detenida. Tras salir, siguió obsesionada y acosándolo sin parar. Ezequiel estaba harto. No sé qué hizo exactamente, pero consiguió enviarla lejos de la ciudad, y por fin todo quedó en silencio. Un año después, Mickey me pidió matrimonio oficialmente. Acepté. La boda fue extremadamente grandiosa. Cuando avancé sosteniendo el ramo, vi a Ezequiel entre la multitud. En sus ojos había un dolor profundo. No me importó. Tomé la mano de Mickey, que me miraba llorando y sonriendo a la vez. La felicidad que llenaba mi corazón hacía tiempo que había cubierto por completo el dolor del pasado. El amor cambia en un instante, pero no pongo en duda la sinceridad de lo que siento ahora.